Muy bien, bueno, vamos a darle el último jaloncito en nuestra última sesión del curso. Aquí la ventaja es que pues, tengo exclusividad con actuaría y ciencia de datos. Entonces aquí la gran ventaja es que nos podemos ir más al ritmo de ustedes también. Y es una lástima porque también los de econometría jalan muy bien, los de doctorado, perdón, que van a entrar a econometría. Pero bueno, con ustedes podemos ver ya algunos temitas técnicos, porque la ventaja que tenemos es que algunas de estas cosas ya las revisamos en clase de matemáticas financieras. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo. Déjenme, me voy al sitio web Prueba Estudiantes. Y esto nos va a permitir profundizar un poquito más. Nada más que carguen. ¿Qué vamos a revisar con ustedes? Vamos a repasar, ya con un poquito más de detalle, un poco más de calma, el asunto de aplicaciones en Shiny. Vamos a meterle más objetos para manipular. Vamos a ver cómo los publicamos en nuestro servidor de Shiny. Hoy les voy a enseñar a que abran su cuenta. Necesitamos generar 2 tokens. Acuérdense que ya todo el tema de interconexión es con tokens para que los servidores nos dejen entrar. Y ya que tengamos estos tokens de una manera muy sencilla, ya que está corriendo de manera local en RStudio Cloud o en el RStudio de nuestra computadora, ¿cómo podemos cargar esa aplicacioncita a ese servidor de nuestra cuenta en Shiny? Entonces vamos así rápidamente a repasar. Hay 2 formas de compilar aplicaciones interactivas con Shiny. Una con un archivo con autocontenido donde tenemos 2 chunks, uno que son, digamos, las funciones con todos los parámetros de entrada y otro que es el servidor con todos los parámetros de salida. Esa es una forma de hacerlo. La forma que a mí más me gusta que es la que les estoy compartiendo. En un RMD, en un Flex Dashboard, también vamos a aprender a hacerlo, podemos en un mismo chunk poner todas las cosas. En primera instancia, todo lo que es el layout del formato visual con los objetitos operadores, como un slider. Le vamos a agregar por ahí algún un combo, ¿sí? Y posteriormente, todas las funciones o reactives que van a tener, que se van a evaluar o que se van a correr conforme vayamos haciendo nuestros cálculos. El día de ayer tuvimos que crear básicamente solo 3 reactives. El reactive más importante, donde calculábamos el valor futuro según el número de periodos que hicimos ayer. Primero, lo voy a correr rápidamente. Hicimos una aplicacioncita muy sencilla en la cual de 1 a 5,000, no quisimos meter 50 millones, pero de periodos de recomposición al año de la fórmula del valor futuro en interés compuesto. Pero ¿qué sucedió? Que la cosa esta se tronó. Como que la memoria RAM no le dio para mucho y se tronaba, porque la tiene restringida, obviamente. Entonces le pusimos de 1 a 5,000 periodos de recomposición. ¿Qué hicimos? Con un pequeño slider, se llama. Seleccionábamos el número de periodos de recomposición dándole por defecto 1, que es este de aquí. Y a mano derecha, pues queremos 2 cosas. El valor aproximado del número E con ese número de periodos de recomposición seleccionado. Y a mano derecha, una gráfica en Plotly
donde veamos de 1 a la cantidad de periodos seleccionados, ¿sí? De 1 a la cantidad de periodos seleccionados, la gráfica de los diferentes valores futuros que obtendríamos como aproximaciones, como resultado, y ver que efectivamente voy a hacer el ejercicio de ponerle el máximo, bueno, unos cuantos más, que efectivamente conforme más periodos de recomposición tenemos arriba de 1, el valor futuro va aumentando, pero va a tener cada vez más, pero obviamente el aumento va siendo más pequeño hasta un límite que es, ese límite es el número E. Por ejemplo, acá, 2.7080. Si le hubiéramos dado 50 millones, tendremos una aproximación más precisa en el último valor. Entonces, esa es la aplicación que hicimos. Entonces, antes de ponerle más florecitas o más cosas de análisis, incluso vamos a hacer, si nos da tiempo, alguna otra nueva. Pues yo ya lo tengo funcionando. Nosotras y nosotros tenemos ya funcionando nuestro Shiny. Y yo estas notas de la aproximación del número E, que me va a hacer funcionar para mis siguientes víctimas, digo, estudiantes de matemáticas financieras, el siguiente semestre, no este semestre, sino el otro, pues ya va a ser más fácil con este interactivo explicarles el número E. Que lo vean visualmente, por lo menos, porque pues, de que lo entienden, pero por lo menos que vean una interacción visual que siempre se agradece. Ustedes, algunos se dedicarán a la docencia como parte de sus actividades profesionales o como actuarias o actuarios o científicas o científicos de datos impartirán también alguna materia relacionada a matemáticas financieras o alguna cuestión de física o alguna otra cuestión relacionada y van a querer que muchos de esos conceptos, pues sería más bonito si vemos, por ejemplo, el concepto de una derivada, tener una animación, hacer una animación para que quede claro lo que es una derivada, ¿no? Entonces, para estas nos va a servir Shiny o tener nuestro análisis de datos con un dashboard que podemos publicar en línea, con información que extraemos de diferentes fuentes de datos y conforme carguemos los datos o corramos una base de datos, tengamos el sitio web interactivo. Voy a dar un ejemplo de los otros, los tuve que sacar de línea, pero solo tengo uno que también en vacaciones va a ser objeto de reestructura informática para que vean una de varias posibilidades. Si yo entro a mi sitio web, tengo solo una aplicación, las otras las tuve que en aplicaciones web. Y esta es de un análisis que tuvo un error, ya no se está actualizando de manera diaria, pero de origen calculaba las probabilidades de estar en un periodo de alta volatilidad de crisis en la Bolsa Mexicana de Valores. Nos graficaba esas probabilidades y luego corre una simulación solamente con solo dos casas de bolsa. Yo aquí elijo la casa de bolsa, Vector Casa de Bolsa o BBVA con algunos de los fondos que ellos tienen para ver el comportamiento histórico de el portafolio con esta casa de bolsa, el fondo en acciones, el comportamiento de su fondo solito, el comportamiento del índice IPC solito o el comportamiento de ese fondo que se invierte en bonos gubernamentales, que es la línea naranja, y mi portafolio rojo simulado. Entonces, para ver si una estrategia con este algoritmo donde se pronostica la probabilidad de estar en crisis o alta volatilidad en el mercado, y tiene un proceso de toma de decisiones muy sencillo. Si el precio o la volatilidad de estar en un periodo de alta volatilidad en los mercados, como sucedió aquí en el 2020, es alto, no inviertas en el fondo Vectint, el verde, que son acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Invierte en el otro porque pues va a haber una posible corrección. Y como vimos, efectivamente en esos periodos hubo una corrección y se estuvo manteniendo en este fondo, por eso vemos ese comportamiento casi plano. Cuando pasó bajo la volatilidad, ¿qué hizo? Volvió a invertir en acciones y
siguió creciendo la simulación. E incluso yo le quiero decir, a ver, pues yo tengo desde enero del 2018, quiero, ¿sabes qué? Un poquito más antes, a fechas más recientes. ¿Cómo me hubiera ido? Ah, esta es la estrategia. Y si le pongo a 2022, 25 de febrero del 2022, ¿cómo me hubiera ido si hubiera invertido 100 pesos en el puro fondo de naranja de bonos gubernamentales, en el puro fondo, la línea verde de acciones o en el portafolio, que es la línea roja, ¿no? Y ahí vemos los desempeños. Me calcula la probabilidad de estar en periodos de crisis. Esto que tengo aquí, ¿sí? Es un Flex Dashboard, que ahorita vamos a ver cómo se hacen. Es muy sencillo también, ya con todas las librerías que hay, ¿sí? Y es justamente lo que luego yo publico en Shiny y nada más en mi sitio web incrusto lo que es con un iframe, incrusto ese sitio web que está en Shiny. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Pues de entrada aprender a publicar en línea en Shiny nuestras aplicaciones. ¿Sí? Entonces, nos vamos a regresar aquí. Esta aplicación sencilla, vamos a aprender a publicarla. ¿Vamos? ¿Sale? Entonces, hasta aquí una pregunta antes de seguir. ¿Sí les corrió? ¿Sí pudieron descargar el GitHub, la URL del GitHub? O si no, nos regresamos a volverlo a hacer desde cero. ¿Qué prefieren? A ver. Hacemos desde cero, de la mano, estas notas y ya luego vemos cómo publicarla. O partimos de esta, si ya la tienen, y vemos cómo publicarla. ¿Qué prefieren? Eso es muy importante. Supongo que lo podríamos ver de nuevo. Va, muy bien. Entonces voy a cerrar esto. Ok, entonces nos quedamos con nuestro RStudio limpiecito. Ok, entonces vamos a ver desde ceros. ¿Cómo hago una página web con interactivos? Ok, pues vamos a hacerlo. Vamos a abrir lo que ya sabemos abrir. Un RM de nuevo, un Markdown nuevo, por favor. Para que nos abra esto. Podemos abrir un documento, que es lo que vamos a abrir, o un Shiny, pero ahorita no nos interesa eso. Nos interesa un documento, una página web, que podamos incrustarle interactivos. Entonces aquí le voy a poner mi cálculo, aproximación, vamos a ponerle aproximación del número E. Aproximación del número E, su nombre, la fecha, incluso si quieren palomear esta opción para que cada vez que lo compilen se actualice la fecha. Todo lo demás lo dejamos. Lo que ya saben, así le damos OK. Ya está. Pues va a abrir un Markdown nuevo, un Markdown nuevo. Y como siempre, borramos de la línea 12 para abajo. Y me hacen favor de guardarlo con Save with Encoding. Y posteriormente le vamos a dar un nombre que se va a llamar aproximación, número con N mayúscula, E con E mayúscula. Entonces yo lo voy a hacer. File, Save with Encoding, UTF-8, lo de siempre. Y ahora sí, aproximación sin acento, número sin acento, E. Y le damos Save. ¿Qué va a suceder? Aquí está, aproximación del número E. Entonces vamos a poner una introducción.
En esta página interactiva se se ilustrará una aproximación visual del número E, número de Euler o constante neperiana. Como se sabe, su valor aproximado es E igual a 2.7182828182, 3 puntitos. Número racional, por cierto. Es este. Según explica Bernoulli, el número resulta de aplicar el límite cuando n aquí es left arrow, creo que era. Ay, perdón, aquí esto es abajo. Introducción. Con razón dije, ¿por qué no pone nada? Pues la introducción. Entonces, right arrow. Right arrow, cuando n tiene a infinito. En la fórmula del interés compuesto aplicada a una inversión de $1 invertido al 100% anualizado con n por un año con n periodos de recomposición. Y voy a poner n en 1 a infinito. Un intervalo ahora sí que semiabierto sería aquí. Semicerrado, más bien dicho, semicerrado. Con n de 1 a infinito. Los puntos. Vamos a poner una ecuación para que quede más claro. E es igual a, creo que me había autopirateado. Bueno, déjenme ver aquí. Francamente me da flojera escribirlo todo. LaTeX, Mathematics. ¿Dónde está? Roots, Gringos, Mathematics, Sums, Brackets, Operators. Aquí está. Límite cuando n tiene infinito. ¿De qué? Valor de $1 por S dot. 1 más frac con una C. 2 pares de llaves. 1 entre n, 1 porque es 100%, elevado a la n. ¿Ok? Pues eso es lo que vamos a demostrar. Siguiente título. Interactivo. Gráfica interactiva que demuestra el límite de interés. Y aquí no vamos a poner otra cosa más que un chunk con la gráfica 1. No queremos absolutamente más.
Entonces, ahí en ese chunk es donde vamos a poner todo nuestro interactivo como un código más dentro del archivo RMD. Vamos a compilarlo. Si lo compilo en HTML de la manera convencional, que tenemos nuestro título, nuestro nombre, fecha, introducción, gráfica interactiva que demuestra el límite de interés. Bien. Y abajo quiero ver la gráfica, el interactivo. Aquí está mi ecuación, todo así muy bonito, muy bien planteado y tan tan. Entonces, esto sigue siendo un documento, bueno, una página web compilada en un R Markdown, plana, simple, que podemos publicar en GitHub de manera plana también, y está muy bien. Pero a ver, por el ejercicio que queremos hacer teórico, lo que queremos ahora es una gráfica interactiva y que incluso según los valores que le pongamos de n, ver la gráfica de cómo de 1 hasta 5,000, 50,000, 50 millones, ver cómo el valor futuro en cada, según en X, el número de periodos de recomposición, cómo el valor futuro va de 2 pesos, se va incrementando efectivamente conforme hay más periodos de recomposición, pero hay un límite y vamos a ver que conforme más periodos de recomposición tengamos, vamos a notar que la gráfica, bueno, que por cierto aquí quiero ver algo. Que yo, entonces sí lo voy a hacer en el sentido que pensé que bueno, lo ponía al revés. Conforme vaya incrementando X, la gráfica de 2 va a ir subiendo y va a ir convergiendo a ese valor límite, que es 2,71828182. Entonces vamos a crear una gráfica en la que elijamos primero el valor Tn. Y queremos decirle a la gráfica, exponme el número E en una línea recta o quítaselo, que tengas interactivo. Y luego, ¿qué queremos? Queremos elegir si queremos ver la gráfica o queremos ver la tabla. ¿Sale? Entonces van a ser tres inputs, tres operadores visuales o gráficos. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos configurar primero? En el fragmento YAML, en el código YAML, podemos configurar muchos aspectos relacionados a nuestro documento. Uno de ellos es el tipo de output. El otro es, por ejemplo, si yo le pongo talk dos puntos true, talk es table of contents, tabla de contenido. Yo quiero una tabla de contenido. Si yo le pongo talk float, ¿qué pasa aquí? Ah, talk float dos puntos true, lo voy a quitar este primero. Si yo le pongo talk true y compilo, me va a poner, no me lo puso, pero en teoría me dio haber puesto talk true. Permítame. Talk dos puntos. Ah, ya, perdón. En output le voy a dar un tabulador HTML document y luego también tabulado como en Python le voy a poner talk dos puntos true. Entonces en output que hago abajo pongo HTML document dos puntos, debe de haber un tab aquí y en la siguiente línea otro tab para decirle estas son las características para un documento en HTML. Quiero que aparezca un table of content. Le doy init y que aparece al inicio una tabla de contenidos, ¿sí? Como todo lo tenemos en la misma página, pues no va a ser ningún cambio visual. Ah, yo también lo quiero como las notas interactivas del profe, en la cual el talk o el table of contents
Conforme voy subiendo o bajando, ahí viene conmigo la tabla de contenidos. Entonces le doy Init. Y aquí está a mano izquierda mi tabla de contenidos. Ahorita no puedo navegar más, pero vamos a ver justamente que conforme sube o baje, vamos a poder eh, eh, navegar con el índice a mano izquierda. ¿Ok? Y una última configuración que esta sí va sin indentación o sin tab, le vamos a poner runtime, los puntos, shiny. Para hacerlo como gráfica interactiva de Shiny, esta última configuración es bien importante. Runtime Shiny, para que entienda que es un RMD, es una página, pero que tiene interactivos que corren en Shiny. Entonces, si yo le doy compilar en HTML, vamos a notar que ya empieza a cargar, nos dice please wait, porque va a empezar a evaluar y a cargar todos los interactivos que le pongamos. Entonces, vamos a hacer dos interactivos aquí. El primer interactivo es el que hicimos ayer. Ah, lo voy a abrir para no tenerlo aquí. ¿Qué es? Abrimos para esto un chunk y dijimos el día de ayer, y lo vamos a ver, que al programar una aplicación interactiva en mi documento, esta va a tener tres cosas o tres tipos de instrucciones diferentes. El primer tipo de instrucción es todo lo relacionado al formato visual. Una barra de comandos o botones o funciones en la parte izquierda y un main panel donde se van a poner todos los resultados de los interactivos, de los controles que hay a la izquierda. O lo podemos hacer al revés, en ese orden. Ya que le especificamos eso, para lo que es el main panel hay una función. Y después de ese main panel tenemos la función específica para la barra de los controles. Dentro de esa función específica vamos a poner las funciones de Shiny correspondiente a los controles que queremos, los objetos que van a afectar en el environment y los valores que van a guardar. Luego, cuando queramos poner la función main panel o mainframe, que es main panel si no me falla la memoria, ahí también vamos a poner las funciones de render text, que es ponme el texto de este resultado. Render plotly si queremos la gráfica. O render table si queremos la gráfica, la tabla, perdón, en cuestión. Ese es el segundo tipo de instrucciones, las que van adentro de el contenido. Y las terceras que van aparte después de haber hecho el layout o el diseño visual son las funciones reactivas. Estas que son, vamos a crear una función con un nombre especial que va a ser el nombre de esa función igual a reactive, así como queremos VF igual a function y poníamos entre paréntesis los argumentos de entrada y entre llaves todo lo que hay que tiene que hacer. Aquí en reactive es el nombre de la función igual a reactive, paréntesis y adentro del paréntesis llaves y todo lo que tiene que hacer. Para saber que esa función VF es una función como tal y cada vez que cambiemos uno de los botones, los valores de los botones que involucran a cada una de esas funciones van a hacer que esas funciones, si se vinculan a ese botón que se cambió, reaccionen y actualicen los cálculos. De ahí su nombre, reactive. ¿Okay? Entonces, aquí en el chunk de la gráfica 1, vamos a poner tipos 1 y 2 de funciones. Las del formato visual, layout, y la de los controles
botones y demás interactivos dentro del diseño visual. ¿Ok? Y para esto, vamos hasta arriba para irlo haciendo por partes, tenemos función del formato visual, que no es más que sidebar layout. Es un tipo de layout específico que tiene una barra a la izquierda. Y vamos a ver, la dejamos así solita, lo compilo y ¿qué nos va a poner? Ah, me dice, ¿qué crees? Te está faltando algo adentro. Vamos a ponerlo completo. El sidebar layout tiene dos partes. El panel de lado con todos los objetos que le vamos a poner y el main panel. Entonces esta función tiene sidebar layout. Luego aquí función del panel de interactivos y controles. Y acá coma, función del panel principal con los resultados, gráficas o salidas. ¿Sí? Pues vamos a compilarlo. ¿Qué va a suceder? Pues ahorita nos está poniendo nada más acá abajo, aparte del código que ahorita lo voy a ocultar. Permítanme. Este. Parte del código ya nos está poniendo el sidebar panel aquí y el main panel a la derecha. Pero estos no tienen nada. No tienen ni gráficas, ni textos interactivos, ni tablas interactivas, y mucho menos tienen los controles a la izquierda en la parte gris. Pero al menos ya estamos viendo qué hace esta función de sidebar layout. ¿Sí? Lo voy a poner en colores. Un momento. Sidebar layout es básicamente todo este diseño visual que vemos aquí. Sidebar panel es este panel de costado, de lado, side panel, la barra de lado, y lo que es el main panel es todo esto de que está en blanco para nosotras y nosotros. Entonces, esa es la primera función. La función, el primer tipo de funciones, las funciones de el layout o diseño visual. ¿Preguntas hasta aquí? Con toda confianza. Es importante que sí les quede claro y participen en consecuencia. Sí, todo bien. Conste. Nosotros ya pusimos el primer tipo. El segundo tipo, ok. Quiero poner una barra de selección, un slide bar o un slider, en donde yo vamos a elegir el número, el valor de n, el número de periodos de recomposición en el año. Y queremos un botón que nos diga que nosotros podamos elegir si queremos graficar el valor de e, el límite de cuando n tiende a infinito o no. Paréntesis para saber en dónde está todo. Si yo le pongo Shiny Apps IO, ese es el lugar a donde vamos a ir a crear nuestra cuenta. Aquí déjenme ver, Scalable Community Documentations. Me voy a ir al User Guide de Shiny.
Y aquí se los voy a poner en el de estudiantes como nuevo trabajo para que lo tengan. Es la número 3. Material 03. Tutorial básico de aplicaciones en Shiny. Añadir enlace. Esto no lo voy a poner. Corrijo. Aquí sí ustedes sí llegaron hasta el cuarto tema. Ya se los puse. Entonces esta liga ya se las puse en el Clash. Ok, vamos a ver. Application, Stunning, Lifecycle, Advanced Settings, User Authentication con Metrics. Configuring. Bueno, estos saben qué es de... No, esto no me interesa. A ver, nomás déjenme ver. Si está aquí, no. Más sencillo. Ah, Shiny Apps Controls. Add Control Widgets. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Esta sí. Aquí se los voy a cambiar. Editar. Enlace. Tipos de controles en Shiny Apps. Ahí está. Guardar. Entonces tenemos un botón de acción, un checkbox, que es el que vamos a checkbox input, single checkbox, date input y demás, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplitos. ¿Qué vamos a querer de este? Uno que ya tenemos, que es input slider, que aquí no está. Select input slider. Slider input, aquí está. Entonces nosotros queremos que en el panel gris de la izquierda, adentro, haya un slider input. Entonces vamos a poner esta función. En la función que vamos a utilizar se va a llamar slider input. Agrego el slider en donde se elige el valor de n. Y decíamos que este slider input se crea cuando se carga el interactivo, se crea un objeto que se llama input con i minúscula. Este objeto input va a tener un valor, en este caso que se va a llamar n, es un objeto tipo lista, y el valor de n dentro de input va a tener el valor que elijamos con el slider input, con esta función, el cual puede tener un valor mínimo, aquí vamos a ponerle 2, de 1, un periodo de recomposición, máximo 5000, para que nos grafique de 1 a 5000 periodos los diferentes valores futuros que obtendríamos con esa cantidad X, o en este caso N, de periodos de recomposición. Y queremos que el valor inicial sea 2, para que por lo menos se vea una gráfica, ¿no? Entonces aquí ya agregué dentro de Sidebar Panel, porque ahí la quiero. La puedo poner en Main Panel, también la puedes poner en Main Bar Panel, pero ahorita yo la quiero en Sidebar Panel nada más. Ok, muy bien. Entonces, dentro de Sidebar Panel, la barra gris, dentro de Layout, ahí puse este operador que va a generar un objeto llamado n dentro del objeto input que se genera cada vez que cargamos nuestra aplicación. Si la compilo, se está generando todo, incluyendo el objeto input. Ah, me faltó la etiqueta, algo bien importante.
Valor de n. Periodos de recomposición al año. 2 puntos. Me estaba faltando eso. Es el valor del el nombre del objeto que se va a crear en input, el título que queremos que aparezca arriba, que es el que se me estaba olvidando, coma, el valor mínimo, el valor máximo y el valor por defecto seleccionado. Ahora sí, no debe darnos ningún problema. Ahí está. Entonces aquí está nuestro código, que ya cuando terminemos de programar todo lo vamos a ocultar. Entonces, slider input, n, valor de n periodos de recomposición al año, aquí está. El valor mínimo, el valor máximo y el valor por defecto, que es 2. ¿Ok? Entonces, ya tiene un control que agregamos, nuestro sidebar en la parte gris. Ok. Entonces, vamos a cerrar nuestra aplicación. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? Con toda confianza, ¿No? ¿no? Bueno, ok. Y luego decíamos, queremos un checkbox input, ¿sí? Ese es el otro que queremos. Entonces voy a copiar checkbox input, coma, porque acuérdense que sidebar panel es una función. Entonces el siguiente argumento es el siguiente control que voy a poner ahí adentro. Checkbox input. A este le voy a poner, no checkbox, le voy a poner num e ok. Es decir, quiero la gráfica del número e. La leyenda. Graficar número e. Y el value por defecto, false. No quiero que cada vez que se cargue, es decir, no va a aparecer seleccionado, sino si yo quiero graficarlo, le voy a dar clic para que lo grafique. ¿Sale? Y se va a crear un objeto que se llama num e ok, con e y o mayúscula, en el objeto lista llamado input, para descargar de ahí los valores, ¿va? Volvemos a compilar. Y noten ahora cómo con checkbox input tenemos, déjenme lo borro todos los dibujos, checkbox input, tenemos esto de acá. Graficar número E, aquí está el texto. Y por defecto tiene false y podemos ver que no está seleccionado. Si yo le hubiera puesto true, aparecería una palomita ahí. Pero yo no quiero que por defecto en la gráfica a la derecha aparezca la línea con el valor del número E. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto que hemos hecho? ¿No? ¿No? Mm. Ok. Muy bien. Entonces voy a borrar esto y voy a apagar esto. Entonces ya tenemos nuestros dos entradas. A la derecha, aquí en Main Panel, vamos a querer dos cosas. El texto con el valor ahora sí que con el valor final, con el número de periodos de recomposición más grande que seleccionamos en el slider, para que nos diga el valor aproximado de E es tal en un texto arriba. Entonces vamos a poner un texto y abajo la gráfica que queremos generar. Pero para poderla generar, tenemos que haberla generada previamente.
Entonces, ahorita vamos a regresar ahí a los objetos de salida o los resultados. Entonces, aquí vamos a poner tipo 3D funciones, los reactivos o reactive en los que se hacen los cálculos y objetos de salida conforme cambian los controles en el interactivo. Interactivo. Lo que se conoce como los callbacks en programación en Java o lenguajes similares. ¿Ok? Entonces, de entrada, tenemos n, tenemos número e, ¿ok? ¿Qué vamos a generar? Necesitamos un texto, que ese es el que vamos a poner. Entonces, función del texto de salida con el resultado de la aproximación del número e dado el valor de n. Entonces, le vamos a poner texto salida, VF, así se va a llamar la función, y va a ser reactive, como veíamos ayer, paréntesis, llave, porque es una serie de funciones, y dentro de esa llave, ahora sí, podemos hacer una serie de cálculos. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, primero de entrada, n va a ser igual a input signo de pesos n. ¿Por qué? Porque recordando lo que les he estado diciendo, cuando se carga la interactivo, se crea un objeto tipo lista llamado input con todos los valores seleccionados de los controles, de los inputs. Y hay uno que le llamamos n, que se genera con el primer slider. Entonces aquí está. Y ahora sí voy a calcular VF, valor final, lo voy a poner en minúsculas, va a ser un peso por 1 más la división de 1 entre n elevado a la n, porque previamente yo ya había declarado quién es n, y el elevado a la n va acá afuera. Estaba comiendo un paréntesis. Entonces, BF para que imprime el valor. Bueno, y luego voy a poner paste 0, porque quiero un texto. El valor aproximado del número e con coma n periodos de recomposición es VF, coma VF. ¿Qué voy a hacer ahí? Me va a generar una impresión que diga el valor aproximado del número e con lo que sea que valga n, que a su vez está determinado por input signo de pesos n, periodos de recomposición es de, y me va a imprimir el cálculo de VF que pusimos aquí. Pues aquí ya en main panel ya puedo poner función para imprimir el texto de salida con el cálculo y leyenda texto del resultado logrado con la función reactiva o
callback texto salida VF. Pues le voy a poner render text. Y entre render text, nada más déjenme ver si no lleva si lleva una llave. Obviamente también lleva una llave. Paréntesis llave. Vamos a poner la función texto salida VF con paréntesis. ¿Por qué? Porque es una función. Aquí creamos esa función reactiva con cualquier función de R y esta la vamos a correr adentro de esta función y el resultado que es este texto de hasta abajo lo va a poner con la función renderText en el título. Antes de compilarlo, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de esto que hice. Es muy importante que sí quede con fluidez claro. Chat, por si alguien comenta en el chat también. ¿Quedó claro? ¿O me regreso? Ok. Voy a suponer que está claro. Entonces ahora ya puse mi función reactiva abajo, la cual la voy a invocar aquí en renderText porque ahí quiero poner el texto de salida que se genera con esa función, con ese callback. Le voy a dar compilar. Y miren cómo aparece a mano de derecha, según el valor de n, que es 2, el valor aproximado del número e con dos periodos de recomposición es de 2.25. Si yo le empiezo a subir a más valores, el valor aproximado del número e con 7 periodos de recomposición es de 2.70, entonces me voy a ir más alto, hasta 2.7081, y si le ponemos más 50,000, etcétera, nos debe de jalar, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos un texto reactivo que a su vez se actualiza con esa función reactive, que a su vez se detona con los cambios que hagamos en los controles, como puede ser este. ¿Ok? ¿Y eso de dónde viene? Aquí está render text, que viene de la función texto salida. Más abajo, aquí nos trozó un poco el chunk. Voy a borrar todo para señalarlo. Render text es este texto. La función texto salida VF, que es la que se invoca, es este reactive que hicimos acá. Texto salida VF y es una función reactiva con toda esta serie de instrucciones. Y con este page 0, justamente es este mensaje que se logra con render text. ¿Preguntas hasta aquí? Hasta ahora todo me ha salido igual. Perfecto. Muy bien. Eso suena muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica interactiva. Para la gráfica interactiva vamos a necesitar dos cosas, porque eventualmente también le vamos a decir quiero una tabla o quiero una gráfica. Entonces esa va a ser otra historia. Muy sencilla, pero es, digamos, la palomita. Vamos primero con la gráfica. Para la gráfica necesito una tabla de datos. Entonces voy a necesitar una función que diga tabla de datos, que se genere con los valores del slider. Y que de manera secuencial calcule los de 1 al valor de input pesos n, va a ser la primera columna. N se va a llamar. Y la otra se va a llamar VF y van a ser
con cada valor que hay en la primera columna que se calcule el valor futuro. Y se va a generar una tabla de datos con esa función. Posteriormente, ya con esa tabla de datos, vamos a utilizar otra función que se llama gráfica, que va a generar el objeto plotly. Y esa primera gráfica la vamos a poner abajo de coma, abajo de render text, coma aquí y abajo de render text que diga render plotly entre paréntesis y corchetes, la función gráfica. Y nos va a poner la gráfica. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos función, coma, porque vamos a agregar, bueno, ahorita no, vamos a hacer la función acá abajo, es una función independiente. Función de la función reactiva o callback de la tabla de datos, de los cálculos. Esto le vamos a llamar tabla datos VF. Igual a de nuevo reactive, paréntesis y llaves, porque es crear una función que se llama, una función reactiva que se va a llamar tabla datos y dentro de las llaves pues es la secuencia. Y vamos a crear N mayúscula, va a ser una secuencia from igual a 1 to input, signo de pesos N, coma by 1. Créame una secuencia de números que vaya de 1 a lo que valga N en el objeto input, que sea incrementado por 1. Luego vamos a poner valor futuro con F mayúscula. Pues simplemente aquí nos vamos a piratear esta función de acá arriba. Nada más que en vez de N minúscula, aquí le vamos a poner nuestra N mayúscula, que es la de arribita. Y luego vamos a crear tabla datos VF, todo en minúscula. Va a ser un data.frame, abro paréntesis, N, pues ¿quién va a ser? N, coma, valor futuro igual a esto que estamos calculando acá. Y finalmente quiero que imprima la tabla. Esa va a ser la funcioncita. Entonces ya creé la función reactiva callback de la tabla de datos de los cálculos. Vamos ahorita de momento a evaluar la tabla. Ahorita hacemos la gráfica. Si nosotros quisiéramos poner la tabla, función para imprimir la tabla de salida de los cálculos, vamos a usar nuestra función render. Nada más déjenme checar. La función render dt in plotly. dt. Ok, entonces va a ser, estoy casi seguro que es render dt. No, no va a jugar. Render table. Ah, me faltó una coma. Aquí. Render table. Paréntesis. Llaves. ¿Y qué vamos a poner? La función tabla datos VF entre paréntesis. Que va a estar abajo del título. Y para poder correr hay que recordar tablos datos BF. Aquí vamos a ponerle la función data table, que a su vez es una función
de DT. Entonces, en nuestro chunk de setup vamos a poner library DT, porque es una librería que vamos a utilizar para esas tablas bonitas en HTML, que no nos ponga una cosa espantosa. Y la vamos a compilar aquí en la función, imprimir la tabla, pero con data table, ¿no? Entonces le voy a poner library dt, data, sí, aquí está, data table, está bien. Data table, paréntesis, la tabla data frame que creamos, ahí está. Y eso se va a imprimir una vez que invoquemos la función tabla datos vf aquí en render table. No se les olvide después de render text poner la coma, porque son argumentos de entrada de la función main panel, es decir, lo que está a la derecha, el espacio blanco de la derecha. Entonces vamos a darle compilar. Ok, creo que no se dejó, me lo sospechaba. A ver, no más quiero, por no dejar, y si no, lo hago de otra manera. Ah, sí, render dt. Corrijo, era render dt, en vez de render table, aquí en main panel le puse render dt con D y T mayúscula para que me ponga un objeto dt que se invoca con tabla datos. Lo vuelvo a compilar y aquí está. Como nada más tenemos dos, pues nuestra tabla de salida que se logró con render dt, pues es esta tabla aquí. Y a su vez, déjenme, ¿no? Y lo pongo más en contexto. Render dt, aquí está. Y posteriormente, con el objeto tabla datos vf, es justamente ese que está aquí, invocándose para crear n, el valor futuro, el objeto DataFrame y con DataTable, que es una función de la librería dt que hay que cargar o dejar library dt en el chunk setup para que cuando se compile la invoque, ¿sí? Estamos presentando nuestra tabla correspondiente. Si yo le cambio los valores aquí, ahí sí ya la tabla empieza a cambiar. Me pone el cálculo con una aproximación 81 y ahí sí me va poniendo de 10 en 10 o la cantidad de entradas que yo quiero ir viendo, los cálculos según el valor de n y el valor futuro calculado, ¿sí? Hasta llegar al último que es 81, ¿sí? Vamos a ponerle 5000, pues va a ser el montón de cálculos. Si me voy hasta el 500, pues aquí está, cuando n es igual a 5000, este es el valor del valor, es este el valor futuro o aproximación de 4999, la aproximación de. Se lo regreso a 3000, por la misma historia, ¿no? Aquí están los cálculos, 3102, ¿no? ¿Ok? Entonces, así es como pongo una tabla de salida interactiva en función de las entradas que yo le ponga aquí. Vamos a ponerle 2. Bueno, 27. Ahí está. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Si les quedó igual? Todo bien. Perfecto. Bueno, ahora ¿Podría vamos a mostrar la parte de hasta abajo, por favor, de la última función? la última función. Sí, claro, mira, aquí está. De hecho, la estás viendo en el interactivo. Ahí está. Tabla datos VF. Es un reactivo y ahí está completita. Sí, ya, muchas Excelente. Muy bien, entonces voy a
vamos a hacer, ¿qué nos falta? Primero la gráfica, agregar un control que nos diga, ¿qué quieres ver? ¿La tabla o la gráfica? Y ponerle a la gráfica ese condicional de graficar el número E. Entonces, ahorita este de render DT le voy a poner un hashtag porque no lo vamos a necesitar. Lo que vamos a querer es una gráfica. Y de una vez lo voy a poner. Voy a poner render plotly, abro paréntesis, llaves, y esta se va a llamar gráfica VF, la función. De una buena vez, le vamos a poner un nombre. Gráfica VF, porque lo que queremos ver es ahorita la gráfica y interactuar con ella. Esta función la vamos a seguir utilizando para la gráfica. Entonces, función interactiva de la gráfica. Y dijimos que le vamos a poner gráfica VF igual a reactive, paréntesis y llaves. Y ahora sí vamos a crear un plotly. Figura VF le voy a poner plot-li. Cierro paréntesis. Luego, a este mismo objeto le vamos a agregar una trace. ¿A qué objeto? Figura VF. X va a ser igual a tilde n, porque ese es el valor aquí que tenemos en el data frame, coma y igual a tilde valor futuro, coma data va a ser la tabla que se genera con tabla datos v, la función tabla datos vf que la vamos a invocar. Coma, me voy a brincar de línea, es type scatter mode, veíamos ayer, lines más o plus markers. Y le vamos a poner un nombre. Aproximación de E. Porque vamos a poner otra gráfica más adelante que va a ser una línea recta que se llame número E. ¿Ok? Y le vamos a agregar las florecitas. Figura VF es igual a layout, title, aproximación del número E con el límite de n. X-axis es igual a list. Podemos configurarle muchas cosas. Title igual a valor de n, coma, y-axis igual a list. De nuevo title, porque es lo único que queremos configurar. Valor futuro estimado. Y ya está. Aquí en layout es donde vamos a poner, está aquí, horizontal line. En layout es donde ese la vamos a cambiar con un switch, yo con un if, que va a depender de este objeto, si es verdadero o falso. ¿Dónde está? El checkbox input, el input num ok. Pero ahorita no nos vamos a meter con eso, ahorita nada más yo quiero la pura gráfica. Entonces, después de esto, le damos imprimir. Y esta función ya la creamos para invocarla aquí en render plotly gráfica VF. Le doy compilar. Do not find render plotly. A ver.
Eso lo reviso aquí. Sí. Obviamente no va a funcionar si no cargo la librería, ¿verdad? Entonces abajo de DT también voy a poner Plotly. Valiosísima, se me estaba olvidando. Entonces, ahora sí, render Plotly, creé esta función. Compilar. Ahí está. Entonces aquí está mi código. A ver, layout. Vamos a ver qué hice. Ah, aquí no le dije el layout a qué objeto se lo estoy aplicando. Entonces, layout, abro paréntesis, figura VF, porque tengo que agregarle a figura VF las características de layout. No estaba diciendo dónde. Title, el título de la gráfica, XX, con solamente diciéndole el título de X, del eje X, igual en el eje Y. Ya. ¿Mm? A ver. Tabla datos VF es N y dice que no está. Y se llama valor futuro. Y la función se llama tabla datos VF. X sí cargó. Mm, bueno, aquí le voy a poner. A ver si me deja con N minúscula. N minúscula, que estuviera haciendo ahí algún extraño con eso. Mm, ah, no, no va por ahí. Tabla datos VF. Ah, como es un objeto. Era eso. En la tabla de datos VF, dejen tabla de datos sola. Y ya cuando utilicemos render DT, lo va a poner como una tabla DT. ¿Sale? De data table. Entonces, quítenle eso de data table porque era otro tipo de objeto y no estaba encontrando un objeto data frame que era lo que quería como datos de entrada. Aquí en la función tabla datos VF. ¿Cómo vamos a hacer para que compile en data table? Cuando volvamos a habilitar esa función en la tabla. ¿Ok? Entonces así quedaría. Entonces lo voy a compilar para que lo vean, el código final. Ok, render plotly. Desde ahí. Ahora sí ya no se va a ver. Pero bueno, aquí está render plotly. Tenemos la función gráfica VF, que es una función reactiva. Y hasta acá abajo, esta función reactiva es esta de aquí. Gráfica VF, reactive. Creamos el objeto tipo plotly. Le agregamos solo una línea con la función tabla datos VF. Acuérdense que aquí ya lo dejé solito. Si no, nos va a hacer ahí el extraño de que lo va a ver como un objeto como un objeto DT y no un objeto DataFrame, que es lo que queremos que jale. Type scatter, mode lines plus markers, name, aproximación de, figura VF, el layout, el objeto no se nos va a olvidar, el título de la gráfica. En el eje X solo vamos a alterar uno de los varios parámetros de la lista de parámetros que es el título, valor de n, y, VF estimado y que se imprima la gráfica. Y aquí vemos que efectivamente está la gráfica, VF estimado, valor de n, aproximación del número e con el límite de n, y le vamos subiendo acá los valores en el slider, y a nuestra gráfica se actualiza. ¿Ok? Pues ya la tenemos.
Nos faltan dos cosas por configurarle. Que si yo selecciono aquí, graficar número E, me aparezca la línea horizontal del número E. Y que abajo agregar un combo interactivo que diga información de salida y tengamos dos opciones, gráfica o tabla. Y según lo que seleccionamos, va a poner render DT o render plotly. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo del número E. Lo del número E se logra con un switch, digo con un if. Nada más antes de irme a meter esa parte de código, me voy a detener aquí para ver si hay preguntas, o si le salió bien, o si tuvieron un problema técnico. Por mi parte, no. Ok, perfecto. Todos me sigo. Eso es lo bueno de trabajar con científicos de datos. Vamos más rápido. Muy bien. Entonces, aquí en el layout es donde vamos a poner nuestro if. Y déjenme acá pasarme el acordeón que me bajé en línea. Esto más abajo. Horizontal. Listo. Ok. Layout shapes, list, type rect, line, link, color black. Muy bien. Entonces, aquí ahora sí vamos a jugar con el condicional de input num ok, ok. De entrada, hay una función que se llama, voy a poner por ejemplo, objeto igual a true. Es un objeto lógico. Si yo pongo is true, objeto, y le doy enter, me va a decir que efectivamente es verdadero lo que hay dentro del objeto. Yo pongo objeto false, invoco isTrueObjeto, me va a decir no es cierto, es un falso. Entonces me voy a poner falso. Entonces aquí voy a poner mi if is true input num ok, abro un corchete para que haga algo. Si es verdadero que es, en el layout le vamos a poner la línea horizontal. Else, que no la ponga. Entonces cuando es falso, esto de layout, así se pone. No hay ningún cambio, tal como lo tenemos. Pero si es verdadero, aquí sí, vamos a poner una configuración adicional en layout. ¿Ok? Y aquí en layout le vamos a poner, ¿dónde estaba? Shapes, una forma adicional. Y para las formas podemos agregar la cantidad de formas en ubicaciones, formas, colores, sabores, etcétera, que queramos. Entonces voy a abrir un objeto tipo lista. Y lo que voy a querer primero es un H-line, una línea horizontal, horizontal line, en donde vamos a utilizar el valor de exp1, que si yo pongo exp1 me va a dar 2.7180, o sea, el número E. Entonces quiero, primera instancia, una línea horizontal con el valor del número E. Ahora, esa línea tiene una serie de configuraciones. Type rect, quiero que sea una recta. Y en la línea quiero colores, ¿no? Va a ser otra lista que va a ser color y le voy a poner igual a orange, porque le quiero color naranja. Entonces,
voy a agregar, si le pongo true, le voy a agregar una forma que es una línea horizontal, un line cuyo valor va a ser el número exp1, coma, pues va a tener, si no le pongo nada, me la va a poner en negro. Si sí quiero, es, ¿qué tipo de línea es? Recta. Y luego en la línea, en los parámetros de línea, ¿de qué color la quiero? Naranja. ¿Ok? Y básicamente es todo eso. Vamos a ver. Si lo hice bien. Mm, ok, me está diciendo que no. A ver, vamos a ver. Es Hline, Data Library, Data Iris. No, pues aquí está. Y me lo está diciendo el propio Plotly. Layout Shapes. Igual a Hline X. Y está como. A ver, aquí le voy a poner 3. Horizontal line. Lista. Tipo recta. La línea list. Color orange. Ujú. De hecho, creo que este no va a ser necesario. Vamos a ver, sí. A ver si ahora sí quiere. Un momento, ¿eh? Porque hasta que no salga. Mm. Entonces esta solución no me va a dar lo que yo espero. Nada más quiero checar. No, esto no. A ver. Horizontal line in plotlear. Mm. Ah, ya encontré una función más sencilla. Ok. De hecho, en el layout no es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar cuando agregamos un segmento y va a ser mucho más fácil. Que es add segments. Entonces nada más voy a poner, si es verdadero input número, ok. Voy a agregar un segmento. El objeto figura VF se le va a agregar un segmento en donde X es 1, Xn es input n y Y es el valor del número E. Segments, acá. Solo si se cumple que es verdadero, se agrega este segmento. Si no, se agrega nada más estos dos. Se hace layout, que se aplica a todos los casos y ya está. Vamos a ver si esto me resulta, ¿eh? Esto es parte de la programación que tú crees tener una solución o encontrar una solución válida. Ahora sí. Ahora sí, miren cómo ya me pone y le voy a poner un nombre. Add segment name número E. ¿Sí? Mm, Aquí estás. Número E. Ahí está. Aproximación de E. Número E. Vamos a ponerle aquí. Y nótense cómo ya, si quiero o no quiero poner el número E, ya lo tenemos configurado. Ya depende de esta selección. Entonces, ¿qué hice? En la función reactiva gráfica VF solo agregué esto. If is true input num e ok, que es el input de nuestro selector. Abro corchetes si se cumple la condición
y solamente agregamos al objeto figura VF, agregamos un segmento que inicia con valores de X en 1, con un valor inicial de X igual a 1, un valor final xend de input, signo de pesos n, es decir, lo que seleccionamos en el slider. Y el valor de Y también puede tener un valor inicial y uno final. Pero como es el mismo, para que sea una línea horizontal, le pongo x1 y x1 para que sea precisamente una línea horizontal en 2.71, 82, 81, 82, etc. Y le agrego un nombre que es el número E. Es un titulito para identificarle en la leyenda. Entonces, esto se va a agregar sí y solo si input num OK es igual a true, es decir, cuando lo seleccionamos le ponemos la palomita. Entonces ya le agregamos eso. Lo voy a compilar para que lo vean. Esa parte del código, que es lo único que creo que vamos a poder visualizar un poco mejor, ¿no? Ven acá. Ahí está. Entonces, básicamente agregamos esto de aquí. A ver, vámonos por una forma, ¿no? Mejor. Esto de aquí. Es lo que agregué. En el reactive de la gráfica VF, agregué ese condicional para hacer esa instrucción de agregar ese segmento de línea, sí y solo si se cumple esta condición. Y se los dejo unos breves instantes. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Les quedó? Sí. Perfecto. Los borro todo. Nótense cómo ahora sí ya estamos navegando. Ya tenemos por el chunk, todo que ahorita lo vamos a ocultar. Pues así ya nos va a servir la tabla de contenidos flotantes. Si le doy clic en introducción, me va a llevar a introducción. Si le doy clic aquí en gráfica interactiva, ya voy a poder navegar un poquito más libremente. ¿Ok? Entonces, graficar número E. Y ya está, ¿no? Y listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra gráfica. Muy bien. Solo nos falta una cosa. Que nos dé la libertad de elegir si quiero tabla o quiero gráfica. Entonces vamos a agregar un control adicional. Aquí donde está Sidebar Panel, que es donde tenemos nuestros controles, vamos a agregar un control adicional. Vamos a ver los controles que tenemos. Hay un Selection, Numeric, File, Radio, Select Input. Este Select Input, voy a copiar, lo voy a pegar. Select Input, y aquí se va a llamar. A ver. Ok. Falta una coma. Ahí está. Me sobraba un paréntesis. Entonces voy a agregar coma, un select input, y aquí le voy a poner salida a este nombre, input, peso salida, y le vamos a poner el título, seleccione formato de salida de análisis. 2 puntos. Y tenemos dos opciones. Primero, en choices, tenemos después de el objeto que vamos a crear, el título que va a ir arribita del combo, tenemos el insumo choices con una lista.
en donde podemos poner nuestra relación de posibilidades. Choice 1, si yo le pongo aquí gráfica, va a ser gráfica. Aquí le vamos a poner tabla. Yo no quiero un 2, yo quiero una tabla. Y por último, de todas las opciones, ¿cuál quieres que se seleccione? Gráfica. Vamos a ver si nos deja. Primero compilarlo. Y ya después le ponemos la cerecita final. Gráfica, tabla, selecciona formato salida de análisis y aquí está. ¿Ok? Pero no hace nada porque todavía no lo hemos vinculado. Entonces ya lo pusimos. Select input con I mayúscula, abro paréntesis. Obviamente no se nos olvide ponerle una coma porque es otro argumento de la función sidebar panel. El objeto salida, el título, seleccione formato de salida del análisis. Choices es una lista en donde ponemos gráfica, va a haber una opción llamada gráfica que va a generar un texto llamado gráfica. La opción tabla, que va a generar un objeto, que va a generar un objeto tabla con un texto llamado tabla. De todas las opciones que tengo, en choices, ¿cuál va a quedar por defecto? Gráfica. Y recordamos que tenemos aquí con un hashtag apagado, renderDT. Entonces, la función para imprimir la tabla o gráfica de salida de los cálculos, la vamos a controlar con un switch, en donde vamos a utilizar como objeto de evaluar input, signo de pesos, input salida, en donde la opción gráfica va a ser igual a corchetes, render plotly, coma, o la opción tabla, que tenemos aquí, va a ser igual a, entre llaves, la función renderDT. Entonces, con este switch vamos a hacer changuitos que no genere un error, porque si no va a tocar seleccionar un if y... no. Ok, no nos va a dejar. No, todavía tenemos tiempo. Sí, porque tiene que ser un reactivo. Le voy a poner reactivo. Déjenme, hago este experimento. Lo que va a tener que ser ese switch con not function es reactivo. Render text. Render plotly. Texto salida. No, sí está. Bueno, no nos va a dar la opción de elegir. Y para aprovechar el tiempo, vamos a poner la gráfica arriba y los datos abajo. Es así, render plotly y render dt. Y déjenme nada más
Reactive build interface. No, quiero poner panel in Shiny App R. Layout panels. Más voy a rows. Rows, no, paneles. Un momento, No. Ok. Es un tab panel, ya me acordé. Es un tab panel. Ok, nada más quiero ver. Ok. Estos dos, creo que los puedo poner. Tab set panel. Ah, no. Aquí es donde. Aquí lo que voy a hacer es un tab set panel. Panel, una función. Y voy a poner ahora sí que pestañitas. En vez de ponerlas una arriba abajo de la otra, voy a poner un tab set panel. Tab panel, abro paréntesis. Le voy a poner gráfica del análisis, coma. Le voy a poner render plotly. Y luego voy a agregar otro tab panel acá abajo. Vamos a ver si aquí, porque esta es lo que he usado en muchas de las aplicaciones. Tabla del análisis. Aquí voy a poner este. Entonces, con este tab set panel es una función nueva que estoy metiendo en main panel que va a poner tabs o foldercitos, pestañitas, y en cada pestaña va a poner en una la gráfica y en otra la tabla. Entonces, tab set panel a su vez tiene varios argumentos que son tab panels, y en la función tab panel es el título del tab, o de este, em, del foldercito, pues, por llamarlo de alguna manera, se me fue el nombre, y qué quiero poner ahí. Y del otro tab, y qué quiero poner ahí. En este caso, tabla de análisis. Vamos a ver. Ahí está. El tab set panel genera justamente estos tabs que están viendo aquí. El primer tab, gráfica de análisis, con la gráfica. Si yo le doy clic a tabla del análisis, ahí me pone la tabla del análisis, porque justamente esto es lo que configuré. Tab set panel, estas de aquí. Y luego voy a cambiar de color a verde. El primer tab panel es la gráfica del análisis. Y el segundo tab panel es la tabla del análisis. Separados obviamente por comas. ¿Sí? Ahí está. Entonces, con eso, si no tengo, obviamente el condicional que tenemos acá a la izquierda, pues ahorita nada más lo tenemos de adorno. Pero pues, también sabemos cómo incorporarlos, ¿no? Entonces, si yo le cambio aquí, pues mi tabla va a cambiar. Y veo mi gráfica del análisis. Quiero el número E. Si quiero el número E, voy a ver otra vez a la tabla del análisis. Ahí está la tabla del análisis. Le voy a reducir. Se reduce mi gráfica y mi gráfica también. Digo, mi tabla y se cambia mi gráfica. Y ya está. Entonces ya tenemos nuestro interactivo ya más en forma. Entonces, en lugar de render plotly o render dt, los encajoné, los agrupé en un tab set panel para que los tabs o carpetas, folders o pestañas era el término que no me acordaba, cada pestaña le podemos poner las pestañas que queramos con la función tab panel dentro de tab set panel. Y la función tab panel
comienza con el título de la pestaña y la gráfica o el montón de cosas, porque también puedo poner las cosas juntas. Render plotter y abajo la tabla y en el otro tab panel poner otra cosa. Nos permite esto, esta flexibilidad. Entonces ya no tenemos que estar jugando con este interactivo que ahorita está decorado. ¿Sale? Pero lo vamos a dejar ahí. Entonces les espero brevemente. Nos vamos a colgar un par de minutos más porque es nuestra última sesión y no quiero dejarlos sin que publiquen su aplicación. Para que les quede así bonita estas notas en línea, su primera aplicación. Entonces tenemos que hacer varias cositas de crear una cuenta en Shiny de entrada. Y una vez creada, tenemos que sacar algunas configuraciones en RStudio por primera vez, para que una vez que corramos la aplicación, aquí en el botón de Publish, podamos compilar nuestra aplicación y publicarla directamente a ese servidor. Y ese servidor nos va a generar una URL que al darle clic la podemos compartir, es pública, va a estar nuestra animación. ¿Ok? Entonces, para aprovechar el tiempo, apoyándome en el hecho de que estamos grabando un video, voy a seguir. Lo único que voy a cambiar aquí en gráfica 1, yo no quiero ver el código. Pues más, se los voy a dejar para fines de ilustración. Sí, mejor. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues aquí tengo muchas pestañas que ahorita no quiero. Nos vamos a la página shinyapps.io. Y aquí tienen ustedes la opción de Share Your Shiny Applications Online. Abajo, Sign Up. Entonces le vamos a dar clic en Sign Up. Y les da la opción de crear con un correo, un password, su nombre, su apellido, crear la cuenta y les va a mandar un correo de confirmación. Y ese correo de confirmación le van a dar confirmar y los va a mandar a su dashboard. O háganlo con su correo institucional. Yo ya tengo habilitada esa cuenta. Voy a crearla con la personal, a ver si me deja, porque ya antes la había creado. Y hasta ya la había creado. Entonces, una vez que hago toda la configuración, me va a mandar directamente a el dashboard, ya que confirmé el correo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahorita ya nada más tengo una aplicación, pero nos permite hasta 3. Es más, esta te la voy a archivar. Archivar. Es más, aceptar. Listo, aplicación, dashboard. Tengo 0 aplicaciones, me voy a ir aquí a archivadas y la voy a borrar. Aceptar. Ya está. Listo. Entonces, muy bien. Ok. Entonces, ahora sí los va a mandar oye, yo creo que debes de ser nuevo aquí. Entonces nos da opciones con un tab, precisamente, todo esto está creado con Shiny o con Python. Ahorita no nos interesa con Python. Aquí, quienes quieran hacer todo esto en Python, también pueden publicar con Shiny a través de Python. Y Python tiene otras Web2Py y algunas otras interactivos bastante muy buenos también, ¿eh? Entonces, nos está dando las instrucciones. Primero me dice, ¿eres nuevo? Vamos a suponer que soy nuevo. Entonces, esta función de install packages rs connect hay que instalarla. Entonces me voy a la consola, le doy enter y pum, me las empieza ahí a instalar. Ya acabó. Bien, entonces ya seguí su primer consejo. Segundo, tienes que instalar y autorizar con algunos tokens. Entonces, te va a decir, hay que mostrar tu número secreto. Ahorita lo vamos a generar por primera ocasión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestra aplicación interactiva. Y ya sea aquí
directamente en el código, o si la compilamos, nos va a aparecer el mismo logo de Publish. Le damos clic ahí en Publish y nos da 3 opciones para conectarnos en servicios de conexión rápida. En POSIT Cloud, que ahorita no queremos hacerlo. RPOPs es un servicio muy bueno, muy rápido, pero la verdad es que ya lo saben hacer en GitHub. Y aquí la diferencia con RPOPs es que su sitio web, que no van a poder publicar Shinies, sino su sitio web plano, va a decir RPOPs arriba y no se va a ver propio. Pues con lo que saben hacer en GitHub, RPOPs se les queda así bien corto. Entonces no le hagan caso. ¿Qué es lo que nos queda? POSIT Connect. Entonces, luego me pregunta, ¿qué quieres publicar? ¿Este documento o todos los documentos en el directorio? Por seguridad siempre hagan lo segundo, publicar todos los documentos en el directorio. Me dice, es que estoy viendo que es un Shiny. ¿Qué quieres a dónde quieres que me conecte? Ahora sí estamos hablando en español. Quiero que me conectes a un Shiny. Repito los pasos. Publish, ya una vez que lo compilé, o si no, también lo puedo invocar sin compilarlo, aquí en el iconito de Publish. Es la misma historia. POSIT Connect, publicar todos los documentos en el directorio. Va a detectar que tu RMD es un Shiny. Le damos a dar Shiny Apps IO, ya tenemos nuestra cuenta. Y me dice, oye, ¿qué crees? Necesito el token, el número secreto le llaman ellos. Cuando abrieron su cuenta, les está abriendo esto de Start with R. Y aquí abajo dice Step 2 to Authorize Account. Y nos está dando una opción que dice Show Secret, el token. Le dan clic ahí y ahí sí van a ver que aquí toda esta línea RS Connect, Set Account ID, etcétera, pone un token o un secreto. Le damos la opción de Copy to Clipboard. Les abre, le dan Control C porque no lo copia directo. Control C, manzana C o Control C para copiarlo. Aceptar. Y eso que copiamos es justamente toda la sentencia que nos está poniendo aquí. O seleccionan todo esto, que es exactamente lo mismo. Copiar y lo pegan. Ya que pegaron su secret, que lo pueden consultar siempre aquí en tokens, en la página de tokens, ya que tienen que copiaron su secret en esta ventana, le dan Connect Account y ya está, ya están conectados al servidor. Esta configuración del secret en su computadora o en RStudio Cloud, en el proyecto, eso sí es por proyecto en el RStudio Cloud, si lo están haciendo en su computadora personal, mejor, es una configuración por primera vez. De ahí en fuera, cada vez que publiquen un Shiny, lo van a tener muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya está configurado. Entonces aquí nos selecciona algunos de los archivos que queremos publicar. Vamos a suponer que queremos publicarlos todos. ¿Y cómo se va a llamar tu página? Entonces aquí le voy a poner aproximación número E. Quiero que se llame así mi app. Si no le cambian el nombre y le doy en Publish, ¿qué va a hacer? Va a empezar a correr todo el proceso en el que todos los archivos va a subirlos al servidor. Si hay librerías como DT o Plotly que haya que instalar, el mismo servidor empieza a correr el batch para instalarlas, empieza a instalar todo, empieza a correr, empieza a crear la imagen de tu aplicación, empieza a cargarla, desplegarla, y ya que la despliega, te va a abrir la página web de tu página o tu aplicación interactiva. ¿Sí? Entonces vamos a esperar unos minutos ya para irnos. ¿Esto para qué les va a servir? Lo pueden hacer con Python también, con
mismo Shiny, con Web2Py, con varias librerías. Sí vayan pensando en estos lenguajes, incluyendo R, que esa es la esencia. R solo tiene Shiny. La ventaja aquí con Shiny no es muy caro los servicios de ellos para su trabajo. O tienen otra ventaja. Van a llevar su materia de cómo instalar un servidor o cómo instalar una instancia en Amazon Web Services, en DigitalOcean o en Google Servers, en los servidores de Google. Y si rentan una instancia con ellos, pueden instalar el Shiny Apps Server, que es gratis, y su RStudio Cloud, que es gratis. Entonces, ya que tienen instalado esa instancia, ya va a ser mucho más sencillo porque simplemente arrastran a ese folder en su servidor el RMD y ya se despliega en automático. Si no, como lo hago yo para evitar errores informáticos, dejo que RStudio sea el que me instale todo. Y como pueden ver, oh, aproximación número sin querer, voy a volverlo a compilar porque solo quiero, como puse el de index, yo fui víctima de mi propia rapidez y solo quiero que aproximación número se publique. ¿Cuál fue el error? Que como iba un index, no desplegó el RMD de mi interactivo, sino del index, porque es una página web. Todos van a ser páginas web en el servidor de Shiny. Entonces ese fue el pequeño error que tuve. Entonces lo despliegan, sugerencia, pues le ponen siempre index al RMD y le pueden poner el nombre especial a su aplicación. Entonces vamos a esperar ahorita que lo vuelva a hacer, unos breves momentos, y ver cómo se despliega. ¿Ok? Instalando los archivos, vamos a esperar un poquito más. Ya está empujando la imagen de toda la aplicación. Ya faltan solo un par de pasos más y ya ahorita nos la despliega. Y ya está las instancias, activando las nuevas instancias, deteniéndolas. Y luego, ahora sí, esta URL es la que pueden compartir. ¿Qué es lo que hago yo con ustedes con las notas interactivas de las materias de matemáticas financieras que han tomado conmigo o de otras materias? Y aquí está su interactivo funcionando. Aquí hay una gran ventaja. A lo mejor en vez de 5,000 le podemos poner unos 5 millones y a ver qué cara nos hace. Pero eso que me implicaría regresarme aquí, hacerle un cambio en vez de 5,000, agregarle los 5 millones y volverlo a publicar para que se sobrescriba. ¿Ok? Pero eso ya no lo voy a hacer por tiempo. Entonces, esta de una manera muy rápida es como podemos desplegar con un simple RMD nuestras notas, análisis. Si le ponemos echo false a este chunk no va a aparecer. Yo sí quería que apareciera para que ustedes lo tomen como referencia. Se los voy a regalar acá. De una vez, antes de irnos. Material 01, ejemplo realizado en clase de Shiny. Ya está. Gran ventaja de trabajar con Shiny Apps. Todas las apps que generan tienen dirección HTTPS, es decir, con seguridad por encriptado, porque luego Classroom o Teams se pone medio especial y si no es HTTPS no te acepta una URL. Y con tu instancia en Amazon Web Service y todo, también lo van a aprender, van a tener que hacer el certificado de seguridad y mantenerlo y son chaineadas adicionales, ¿no? Pero eso también lo pueden utilizar como algo rápido. Bueno, ya se nos vino el tiempo encima, desafortunadamente. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de irnos. No, todo bien, profe. No. Ok, bueno, entonces voy a detener la grabación de una vez.